El Barça vuelve a la competición doméstica. El domingo un partidazo en casa, en el Johan Cruyff. Recuerden, aforo para 6.000 aficionados ante el Valencia. Un Barça que llega nada menos que a 2 puntos del Real Madrid, líder, que podrían ser 5 puntos, porque juega el Madrid el sábado y el Barça lo hace el domingo, con un poquito de presión, con aquella frase de el ego mata éxitos de su técnico, de Hansi Flick, y con algunas dudas en el 11. Lo vamos a debatir con Richard Méndez y con Barak Feder. Lo primero que te voy a preguntar, Barak, es por el tema de la polémica que ha generado el escenario, porque hoy ha hablado el técnico del Valencia y se ha quejado un poquito, ¿no?, de todo este tema, del retraso, de cuándo se iba a jugar, de dónde se iba a jugar. Decía Corberán que los que fijan las normas tienen que cumplirlas y que afecta a lo más importante que tiene el fútbol, que es el aficionado. Recordemos que el aforo son 6.000 y que lo mínimo que exige la Liga es 8.000 aficionados. ¿Cómo ves todo esto de la polémica? Y ahora nos metemos en el tema deportivo. Sí, a ver, es un tema, Ana, Richard, que es pan de cada lunes con el Barça. Desde antes de que llegara Joan Laporta, tampoco vamos a decir que en Joan Laporta empezó el caos. Con José María Bartomeu también el Barça daba notas negativas y muchas de ellas incluso peores. Pero Laporta no ha solucionado en ninguna manera este tema extra cancha que afecta tanto a la imagen del Barcelona, ¿no? De alguna manera, el Barcelona, a pesar de momentos de crisis a nivel cancha, se las ha arreglado para seguir siendo un equipo muy respetable y a veces muy bueno, como viene siendo desde que llegó Hansi Flick, pero a nivel institucional sí deja sensaciones de caos absoluto y de cuál va a ser la nota mañana, ¿no? Y con el estadio, pues es natural, ocurre en todas las obras, deportivas y no deportivas. Los retrasos son algo que no son anormal, es más norma que excepción. Pero no puede estar vendiendo humo, diciendo y aplazando el momento de abrir un estadio, cuando claramente hay plazos que no se iban a cumplir. Y parecía exagerado y precipitado pensar que el Barça iba a empezar a jugar la segunda vuelta de la temporada pasada en su estadio remodelado. Todo el mundo lo veíamos así, pero el Barça mantenía esa comunicación de que se iba a reinaugurar el Camp Nou en la segunda vuelta y luego no, pero contra el Real Madrid seguro y tampoco, pero bueno, al final de temporada no, tampoco, bueno, en el Joan Gamper tampoco, bueno, vamos a jugar los 3 primeros partidos de visitante y el cuarto contra el Valencia, fijo que lo jugamos en casa, y resulta que tampoco. Bueno, lo juegan en casa, ya no podrán jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic porque ya han estirado demasiado la agenda de un estadio que no les pertenece. Y ahora, bueno, a jugar en este estadio que ni siquiera cumple las normativas que como bien señalas, Corberán se apura a levantar la mano y es lo que tiene que hacer el Valencia, no porque le afecte directamente, porque no, al Valencia le afectan muchas otras situaciones de desventaja respecto al Barcelona, pero esta es una más. La normativa está, se supone, para cumplirse, sino para qué le escribes, ¿no? Y si hay un límite de aforo, entonces ha de Barcelona buscar un lugar donde existe ese límite de aforo, simplemente para que las reglas se cumplan, porque para algo están escritas, y cuando las haces tan flexibles, sobre todo ante un equipo que claramente, ¿no?, eso me parece que está fuera de toda duda, ha recibido trato de favor, ya sea de la Real Federación Española de Fútbol o del Consejo Superior de Deportes o de quien sea, entonces yo creo que hacen bien los rivales en levantar la mano, porque no va a cambiar nada, es así la situación, pero está bien que no lo normalicemos, esto no es normal. Bueno, decía Corberán que no ha sido algo de acorde al prestigio, ¿no?, que tiene una competición como es la Liga en cuanto a este tema. En lo deportivo, Richard, el Barça llega con algunas dudas en el 11, tiene bajas, la de Valde, la de Frenkie de Jong y la de Gavi. Enseguida hablamos del tema de Gavi porque es algo que preocupa en el Barça. ¿Cómo ves la defensa sin Valde? ¿Quién puede jugar ahí? Vamos a ver una reorganización de la defensa como en el último partido. Parece que en el doble pivote, ¿no?, todo apunta a que sería Pedri, acompañando en ese caso estaría Marc Casado. Y luego la duda arriba, que también la vamos a debatir, esta batalla del 9. ¿Cómo crees que va a salir Hansi Flick frente al Valencia, que no es un rival menor, eh? Sí, en efecto, Ana. A ver, todas las dudas que hoy pueda tener para estructurar el 11 Hansi Flick va a pasar
principalmente por lo que sucede en la mitad de la cancha. Si logra recuperar a Frankie de Jong, que yo lo dudo que vaya a poder tenerlo, pues entonces se va a ver esa configuración que hoy tiene en dudas a ese 11 titular del Barcelona. De todos modos, si algo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo Hansi Flick, es que siempre encontró a alguien para suplir a alguien. A ver, en el momento que se complicaba la posición de Koundé, pues fue y cumplió Eric García por allí. Igualmente, Koundé va a volver a ser en la temporada alguien que va a seguir creciendo desde el puesto de lateral. Incluso algunos de ellos pudieran jugar a pierna cambiada. Barcelona creo que hoy se basa en ser un equipo que se defiende con la pelota a los pies, que es un equipo que te ofende permanentemente, que te está arrinconando, que te está atacando permanentemente. Y quizá las variantes que puede introducir Hansi Flick por necesidad de esa línea defensiva van a depender mucho de cuán sincronizados puedan estar para jugar esa línea de 4 tan adelantada que puede ostentar Flick. Después ya si está el tema de los relevos, si vas a colocar a alguien en el puesto de Balde, pues tiene que ser alguien que entienda los relevos, que entienda los retrocesos de la forma que lo tiene que hacer. Por eso el que hoy vaya a quedar en esa posición, pues tiene que entender primero lo que es la sincronización defensiva para un equipo que te va a apretar mucho en las líneas delanteras. Yo igualmente veo un Barcelona que, a ver, que en una cancha como esta, la que van a jugar el partido, más allá, y entiendo perfectamente, ojo Ana, el tema de lo que está en la norma, de lo que está escrito, y también estoy de acuerdo con Barak cuando te dice lo del Barcelona y los problemas que tiene Barcelona. Barcelona es un equipo grande, con problemas de equipo chico. Y lamentablemente, como los chicos, hay que llevarlos siempre de la mano. Y a veces pareciera que para los problemas hay que llevarlo por la mano. Barcelona no va a tener problemas ante Valencia. Con todas las complicaciones que pueda tener para estructurar el 11, por jugar en la cancha que vaya a jugar. Va a ser un partido que igualmente lo va a sacar adelante. Porque Flick siempre demostró eso. Demostró tener capacidad para hacer que jugadores asumieran puestos diferentes a los que tenían acostumbrados. Te voy a traer un ejemplo. Cuando no se podía contar con Dani Olmo para no mover a Rafinha de la izquierda, utilizó a Fermín, y Fermín terminó siendo una gran solución. Y de pronto a Fermín lo ubicábamos más como un interior. Bueno, esas son las cosas que logra Hansi Flick. Logra convencer al jugador de asumir posiciones y de hacer cosas siempre y cuando cumpla con lo que son los desplazamientos, las atenciones, los relevos y por supuesto el orden táctico que él implanta. Y eso en Barcelona le sobra. Mencionabas el tema de Hansi Flick también. Hemos visto Barak un Hansi Flick bastante enfadado en los últimos partidos. En el arranque de Liga siempre había una crítica, una autocrítica también de su equipo. Recordemos el último partido donde el Barça se deja 2 puntos en Vallecas, partidazo del Rayo Vallecano. ¿Puede pasar algo similar frente al Valencia? Este no es el Valencia de la temporada pasada al que el Barça le metió 14 goles en 3 partidos. Este es un equipo más sólido. Es verdad que ha arrancado con una victoria, un empate y una derrota, pero el trabajo del técnico es muy bueno. ¿Puede haber susto en el Johan Cruyff? Sí, pues, sí, claro, sí. Ahora mismo el Barcelona no nos da ninguna garantía de que va a pasar caminando en ningún partido. Todos los ha sufrido, algunos mucho más de la cuenta. El Rayo Vallecano es un partido que podemos decir que empata de milagro, que hizo de méritos suficientes el Barça para perder, incluso por un margen amplio, y lo sacó. Y nada nos hace pensar en los partidos previos, Levante lo iba perdiendo 2-0, que el Barcelona va a tener una tarde fácil en contra del Valencia. Un Valencia que claramente tiene una nómina, pues, comparada con el historial que le corresponde, muy limitada. Pero de todas formas tiene jugadores muy buenos. Tiene a Rioja, tiene a Javi Guerra, tiene un equipo sólido, como tú dices, una idea que se ha ido desarrollando con un técnico que ha llegado a elevar las posibilidades del Valencia. No olvidemos que la Liga que gana el Barça la temporada pasada la acaba ganando, no tanto venciendo al Real Madrid, que eso pues evidentemente ya dejó sin opciones al cuadro blanco, sino que cuando el Madrid tira la Liga es el Bernabéu contra el Valencia, ¿no? El Valencia fue un equipo que hace no mucho, mes de abril, se plantó en el Bernabéu y supo ganar a un Madrid que peleaba todavía sus posibilidades de Liga. Entonces, claro que es un equipo grande históricamente y con unos futbolistas que saben qué hacer con las indicaciones que les pone el entrenador en el terreno de juego y que saben competir, más allá de que, pues evidentemente, los jugadores del Barcelona son mejores, eso no hay ninguna duda.
Richard, yo te preguntaba este puntito de presión, ¿no?, que tiene el Barça, porque al final en esos 3 primeros partidos de Liga no hemos visto, ¿no?, esa versión del año pasado, esa versión del Barça campeón de Liga. Han faltado detalles en la solidez defensiva, también a veces, bueno, yo creo que el mediocampo, Pedri es de lo mejorcito que hemos visto en lo que llevamos de Liga, por supuesto también Lamine Yamal, aunque un poquito, una versión un poquito de un nivel más bajo con respecto a la temporada pasada, pero te pregunto, sobre todo el hecho de que ha perdido 2 puntos, de que se puede ver el domingo, como yo decía, a 5 puntos del Real Madrid, que va a jugar el sábado. ¿Hay un poquito de presión sobre este Barça o no? Sí, a ver, Barcelona siempre está obligado a remontar y a ver, el Barcelona inmediatamente cuando ve al Real Madrid por encima siente la presión. Porque es el gran rival, además un tema de preocuparse, por ejemplo, lo mal que se vieron en el partido que juegan en Vallecas. Se ve extremadamente mal el Barcelona. Y no es el único partido que se le ha visto mal. Ya le había sucedido contra el Levante. Ya se había visto cómo Lamine Yamal, de algún modo creo que los laterales izquierdos que le ha tocado marcarnos estos dos, en el partido contra Manu Sánchez, por ejemplo, en el 1 contra 1, Lamine Yamal le pudo ganar un par de duelos nada más allá que sobre el final de un partido logra meter el centro que termina en el autogol que le da la victoria al Barcelona. Pero son momentos en los cuales el grandísimo talento que tiene Lamine Yamal le sirve para destapar un partido. Pero ya no vemos, ya tú lo decías, el Lamine Yamal en el mismo nivel de la temporada pasada. Es que yo no creo que Lamine Yamal haya bajado de nivel, Ana. Yo veo que hoy se han preparado mejor para marcar a Lamine Yamal. Y por eso Lamine Yamal hoy de pronto no te gana 10 de 10 en duelos, sino te gana 3 de 10. En 7 le logran vencer, pero de esos 3 igualmente sigue siendo peligrosísimo Lamine Yamal. Y así ha sido el Barcelona también dentro del colectivo. También las dudas, a ver, igualmente Rafinha es más un extremo por izquierda que tenerlo jugando por el centro en el puesto de Dani Olmo. Salir de titular, por ejemplo, con el flamante fichaje de Marcus Rashford en el extremo de la izquierda y obligar a Rafinha a jugar por adentro, ya vimos lo que sucedió también en la última jornada. Entonces, hay cosas que creo que de a poco pues Hansi Flick va a ir descartando. Yo creo que una de las cosas que puede ir pensando en descartar es mover a Rafinha de la izquierda hacia el centro. Eso hay que descartarlo. Rafinha tiene que seguir jugando por la izquierda. Rashford, bueno, creo que hay más bien que irlo preparando para convertirlo en un 9 que en un extremo, porque a Barcelona no le está resultando. Y bueno, por allí plantearle competencia a un jugador como Lewandowski, a Ferran, ir dándole lugar y posición a los jugadores donde mejor te puedan rendir, para que Barcelona no se vea lo mal que se vio, por ejemplo, contra el Rayo Vallecano. Igual, a Barcelona le levanta más las ganas de ir a apretar a un rival cuando se llama Valencia que a lo que se llame Rayo, porque más allá que el Valencia no haya tenido las mejores temporadas últimamente, el Valencia tiene historia. El Valencia es uno de los históricos de España, el Rayo no. A ver, es que por nombre el partidazo, o sea, tiene un cartel espectacular. Un Valencia-Barça, un Barça-Valencia siempre es un espectáculo asegurado que no se puede perder nadie. Por cierto, con el tema de esto de los experimentos de Rafinha, Rashford, el otro día, flojete, Dani Olmo, no titular, flojete. Te quería preguntar, Barak, antes de dejar este segmento, por la batalla de los 9. Ferran viene de marcar con España, ha sido el titular para Hansi Flick porque estaba tocado Lewandowski. Lewandowski dice que está al 100%. Los dos le han marcado bastantes goles al Valencia. ¿Quién crees que va a ser el titular el domingo? Calculo Lewandowski, ya totalmente recuperado de su lesión. Debería, en el papel, Hansi Flick respetar la jerarquía del polaco, porque además Ferran, su misión ha sido muy bien cumplida a lo largo de todas las lesiones y ausencias de Lewandowski, pero tampoco es que el Barcelona tenga una carta de presentación impecable, ¿no? Como venimos diciendo en estos partidos de Liga. En otros momentos de la temporada pasada, el Barça estaba muy bien, volaba, Ferran Torres andaba muy bien, y de todas formas, llegada la hora de decidir, Hansi Flick se decantó por el polaco. Una realidad muy obvia es que cada día que pasa, cada mes que pasa, cada semana, cada año, Lewandowski es un futbolista de mayor edad y que por ende va a ir perdiendo de aquí al final de temporada cada vez más, uno entiende, por lo menos a priori, esa capacidad física que obviamente ya no es lo que
solía ser en el Bayern Múnich y que de todas formas alcanza. Entonces, de cara a este partido en particular y entendiendo que hay Champions League en el camino, pues Hansi Flick hará cálculos y decidirá, hoy meto a Lewandowski, entre semana pongo a Ferran Torres o al revés. Difícilmente, creo yo, va a jugar el mismo los dos partidos. Yo creo que ahí va a haber una rotación y ahí, dependiendo de lo que esté en la cabeza de Hansi Flick, jugará a mitad de semana como titular por primera vez Lewandowski o lo hará de una vez en contra del Valencia. Pues nada, veremos a ver qué ocurre en este partido. Por cierto, hay preocupación en el Barça con la rodilla de Gavi. Hoy se han reunido y de momento una semana más de tratamiento conservador. Y ojo, porque no se descarta el quirófano para el futbolista del Barça. El Barça jugará en el Johan Cruyff en casa frente al Valencia este domingo a partir de las 3 horas del Este. En cuanto acabe el partido, estamos aquí en las plataformas digitales de ESPN Deportes. Gracias, chicos. Hasta la próxima.